traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si quisieras, por favor, tome la copia de la palabra de Dios y ábrenla conmigo en 1 Timoteo, capítulo 1. Esta noche vamos a estudiar un tema increíblemente importante. Esto será un solo sermón, no va a ser una serie. Pastor Daron nunca me va a dar una serie. Así que va a ser un solo sermón, pero oro para que sea de gran impacto en nuestras vidas. Realmente lo que vamos a hablar esta noche es nuestro testimonio personal, nuestros testimonios personales. Como veremos esta noche, nuestro testimonio personal tiene una gran capacidad para tener un impacto fascinante en la vida de la iglesia. También es cierto que nuestros testimonios incluso tienen la capacidad de ser una defensa del Evangelio. Tu testimonio no es solo una historia individual, una historia de tu vida. No solo estás contando los hechos del lugar de donde creciste y seguro que lo tienes en tu vida familiar, tu educación en la iglesia donde llegaste. Cuando compartes tu testimonio, no solo simplemente estás tratando de decirle a la gente el periodo en cuando fuiste salvado, cuando fuiste bautizado. Tu testimonio no es solo esas realidades. Ahora, después de decir esto, se podría preocupar diciendo esta noche pensando, bueno, Dallas, yo pensé que eso era lo que tu testimonio es. Yo pensé que esos detalles que se pretenden compartir, que me perdí de algo. Bueno, no se ha perdido algo, pero hay más que eso. Hay más que en tu testimonio que solo esos hechos, esos detalles de tu vida. Quiero que veamos esta noche a través de este pasaje realmente del apóstol Pablo un gran ejemplo de un testimonio personal, lo que un testimonio personal puede significar en la vida de la iglesia. Así que si está aquí esta noche y no sabe cómo compartir tu testimonio, espero que esto sea de gran ánimo para ti, que traiga una más claridad. Si estás aquí esta noche y compartiste tu testimonio muchas veces, oro para que esto te instruya un poco más en el hecho de cómo compartir tu testimonio. Y realmente hay dos razones por las que quiero hablar del testimonio personal y preguntaría, ¿por qué estás abriendo este pasaje? Lo que quiero decir es que hay dos ideas principales. Una sería que constantemente muchos escuchan sus testimonios, si es de la membresía o el testimonio o el bautismo. Y eso está muy cerca de mi corazón porque constantemente me siento con ustedes en la iglesia y pienso en las personas que entran a la iglesia y escuchar sus testimonios. Y en segundo lugar, he estado trabajando en el libro de Timoteo, 1 Timoteo con algunos hombres de la iglesia y hemos estado diagramando el libro y estudiándolo juntos. Así que pensé que sería un gran pasaje y estoy emocionado para que nos puedan ministrar esta noche a través de este pasaje. Así que vamos a 1 Timoteo. Específicamente capítulo 1, versículo 12 al 17 y leamos el pasaje para ponerlo en nuestra mente esta noche. Pablo dice esto: doy gracias a Jesucristo nuestro Señor que me ha fortalecido porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Jesucristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para lo que habría de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Ese es un pasaje en el que hemos estado en el libro de Timoteo. Bueno, uno de los eventos que están rodeando esta sección, quiero ponerlos a ustedes mientras que hablo. 1 Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, en el momento de esta carta, Pablo y Timoteo se habrían conocido por alrededor de 20 años, ¿verdad? Así que han sido amigos, han sido socios del ministerio por alrededor de 20 años, no eran nuevos conocidos. Tenían una relación profunda y de mucha confianza.
Uno que Pablo describía a lo largo de la Escritura, como ustedes saben, lo describía a Timoteo como un hijo de la fe, un siervo fiel, un hermano, un colaborador del Evangelio. Así que claramente es obvio que tienen una gran relación. Esta carta fue escrita hacia el final de la vida de Pablo. Es posiblemente escrito alrededor del año 63 o 64 después de Cristo, un par de años antes de la muerte de Pablo. Y voy a exponer esto más a detalle, pero es importante que se den cuenta que esto es escrito casi 30 años después de que Pablo fue salvado por el Señor en el camino de Damasco. 30 años en su camino cristiano escribió esta carta. Así que el punto de esta vida de estos hombres, Pablo probablemente tiene alrededor de 60 años, Timoteo posiblemente está alrededor de sus 30 años. Así que tenemos una diferencia de 30 años entre estos dos hombres. Timoteo, después de conocer a Pablo en su final de su adolescencia y posiblemente incluso en los principios de sus años 20, ha pasado un tiempo viajando con Pablo, muchos viajes misioneros en diferentes ciudades y en múltiples ocasiones fue enviado por Pablo a varias iglesias para la obra evangélica que era muy importante. Fue a Tesalónica, a Corintios y fue enviado a Filipias. Y así que Timoteo es un hombre joven pero no inexperto. Lo envió en varias ocasiones por unas obras muy importantes. Así que ¿dónde está Timoteo cuando recibe esta carta? ¿Dónde está él localizado? Bueno, él recibe esta carta mientras que está en una asignación de Pablo en la iglesia de Éfeso. La iglesia tiene aproximadamente 13 años de antigüedad. Fue plantada por Pablo con la ayuda de Priscila y Aquila. Timoteo ha estado allí en esta asignación alrededor de un año, dos años, pero no es desconocido en la iglesia. Ha pasado tiempo con ellos cuando vino con el apóstol Pablo años anteriores. Pasaron un periodo de 2 años en esta iglesia ministrando a los hombres, ministrando a los ancianos, levantándolos, enseñándolos. Así que Timoteo es muy familiarizado con este cuerpo y sin embargo ahora está en este papel nuevo como pastor principal de esta iglesia. Pablo lo tiene allí para algún asunto muy importante, algunos detalles muy importantes que él quiere que Timoteo se ocupe en la iglesia. ¿Cuáles son estos asuntos? ¿Qué está pasando en la vida de esta iglesia de Éfeso? Bueno, Timoteo fue dejado en Éfeso para tratar con falsos maestros. Esos hombres habían surgido dentro del interior de la iglesia, probablemente líderes dentro de la iglesia que habían surgido y ahora eran considerados falsos maestros, se habían desviado de la sana doctrina. Note, capítulo 1, verso 3. Pablo dice, te ruego que al salir de Macedonia te quedes en Éfeso para que instruyas a ciertos hombres a no enseñar doctrinas extrañas, ni a presentar atención a mitos ni genealogías interminables. Así que Timoteo fue dejado para ese propósito. Y ahora, 2 años después, Pablo le escribe y él le escribe expresivamente. Si quiere verlo en 1 Timoteo 3, puede ver el propósito de por qué le está escribiendo esto. Primero lo mencioné porque lo dejó allí. Ahora, este es el propósito por qué le está escribiendo ahora. Le dice, te estoy escribiendo estas cosas con la esperanza que llegara a ti dentro de poco, pero en caso de que me retrase, te escribo para que sepas, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y es muy importante este punto, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, la columna y el apoyo, el soporte de la verdad. Así que Pablo claramente se preocupa profundamente por la conducta de la iglesia local, cómo debemos comportarnos, y a él le importa que la iglesia se sienta en un lugar que se conoce como el pilar y el soporte de la verdad a la iglesia. Por eso es que le escribe y deja a Timoteo allí para ir detrás de estos falsos maestros que no defendían la verdad. Así que en el medio de este capítulo 1, donde él está recordando a Timoteo esta razón para dejarlo en Éfeso, para lidiar con estos hombres, para lidiar con estos falsos maestros que se habían desviado de una fe sincera, que se han desviado de discusiones infructuosas, que han rechazado el Evangelio de Jesucristo. En medio de todo esto, incluso nombrando a un par de estos hombres por nombres al final del capítulo 1, en el medio de esa narración, él relata su propio testimonio personal a Timoteo. Así que este hombre conocía su testimonio. Este es un hombre que se conocía muy bien, se conocían mutuamente bien.
Y Pablo sostiene, y vemos esto, sostiene la sana doctrina a través de su propio testimonio personal de lo que Cristo había hecho en la vida de él para salvación. Así que amigos, nuestro testimonio puede ser usado por Cristo para sostener la sana doctrina. Nuestro testimonio puede ser utilizado por Cristo para ayudar a enseñar cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, y nuestro testimonio puede defendernos contra las falsas enseñanzas. Espero que eso se expanda para nosotros. Cuando estaba pensando en esto esta semana, que amplió mi visión de mi propio testimonio personal, me dio gran comprensión de todo lo que el Señor puede hacer a través de la historia de cómo Él me salvó, lo que hizo en mi vida, y espero que eso traiga inmediatamente una visión para tu propio testimonio. Así que ahora que entendemos el contexto, vamos a analizar lo que Pablo hace aquí en el versículo 12 al 17. Vamos a ver esta noche 7 verdades. Si está tomando nota, 7 verdades del testimonio de Pablo que se defienden en contra de la falsa enseñanza en la iglesia. 7 verdades del testimonio de Pablo que defienden contra las falsas enseñanzas en la iglesia. La verdad número 1 es la gratitud a Cristo. La gratitud a Cristo. Nótelo, verso 12. Dice, doy gracias a Jesucristo nuestro Señor. Deténgase allí. Es importante entender gramaticalmente esta afirmación. Es la principal afirmación impulsadora de toda esta sección. Este es el tren motriz. Pablo está agradecido. Pablo comienza y conduce todo con la gratitud. Y lo entendemos esto en nuestra vida, entendemos la gratitud. Tenemos momentos de gratitud en nuestras vidas. A menudo pensamos en las cosas en las que estamos agradecidos por Dios. Si no lo hacemos, deberíamos traer siempre en nuestra mente continuamente. Pero no es la forma que usa aquí la palabra. Como usa la palabra gratitud aquí, en el tiempo como la usa en el griego, literalmente significa gratitud, que estoy teniendo continuamente esta gratitud. No solo es un momento de gratitud, es el carácter continuo de Pablo y su disposición constante de estar agradecido. Lo mencioné anteriormente y espero que haya puesto en su mente, pero Pablo ha sido salvo por 30 años desde cuando escribió esta carta. Así que es importante reconocer esto. 30 años después de ser salvo y 30 años caminando en Cristo, la gratitud de Pablo no ha disminuido ni un momento, ni siquiera en lo absoluto. Es un hombre agradecido por ello. Así que vamos a pensar en nuestra vida nosotros. ¿Es tu vida caracterizada por la gratitud a Cristo incluso años después de que te salvó? ¿Piensas en eso? ¿Pensamos en eso? Es una de las alegrías y verdaderamente un estímulo estar alrededor de nuevos creyentes, ¿no es verdad? Los nuevos creyentes en la vida de la iglesia tenemos la oportunidad de experimentar esto constantemente aquí en Cornerstone. Vemos al Señor salvando muchos jóvenes o salvando muchas personas que son mayores en años, y como nuevo creyente a menudo escuchas esas grandes expresiones de gratitud, y eso nos anima a nosotros en la iglesia. Es algo que nos da mucho ánimo y nos recuerda incluso a los creyentes experimentados cómo debemos pensar acerca de nuestro propio testimonio, cómo debemos pensar acerca de nuestra salvación. Pablo entendió correctamente su testimonio, y si entendemos correctamente el nuestro, entonces la gratitud debería ser realmente una expresión principal de nuestra vida. La gratitud realmente debería fluir en todas las áreas de nuestras vidas. Quizás te preguntas, ¿cómo se defiende esto contra la falsa enseñanza? ¿Cómo esto defiende contra el error? Bueno, yo diría que los falsos maestros no suelen caracterizarse por la gratitud. Sí, cuando escuchas los falsos maestros, a menudo hay orgullo, que escuchas lo grandes que ellos son. Cómo son capaces de descubrir algún aspecto de la teología por sí mismos, o cómo llegaron a Cristo con sus propios esfuerzos. El énfasis de su discurso está en ellos más que en Cristo, ¿no es verdad? A menudo que pasas tiempo con estos falsos maestros, escuchan mucha autoalabanza en lugar de gratitud a Cristo. Así que la gratitud, la verdadera gratitud, defiende contra la falsa creencia de que nuestra salvación, o incluso podría decir que los efectos de nuestra salvación son el resultado de nuestros propios esfuerzos. Uno de los resultados de la verdadera salvación es ser puesto en la obra de servicio a Cristo, y eso nos trae a nuestra segunda verdad.
y esta noche, que es que Pablo fue reclutado a pesar de ser un malvado. La segunda verdad es que fue reclutado a pesar de ser un malvado. Note el verso 12 y el verso 13. Dice, doy gracias a Jesucristo nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Así que como este pasaje se presenta aquí, es ese comentario que me ha fortalecido a mí. Es un comentario adicional allí que Timoteo recuerde que Pablo no se fortaleció a sí mismo. Es una cláusula de identificación de Cristo. Él está diciendo, Cristo es el que me fortaleció. ¿Quién fortaleció a Pablo? ¿Fue él mismo? No, fue Cristo el que lo fortaleció. No se toma tributo o mérito por su propio asistimiento al servicio, sino dice Cristo lo hizo, Cristo lo fortaleció. La descripción que se da es que Cristo y es el que fortalece a Pablo. Pablo no se fortalece a sí mismo, sino Cristo. Es un comentario al margen, es una descripción rápida que tiene una gran importancia a modo de la implicación, pero vamos a retomar esta frase principal de nuevo. Vamos a retomar esta frase principal a lo largo de todo este pasaje. Realmente dice esto, doy gracias a Jesucristo nuestro Señor porque me consideró fiel. Este es el pensamiento completo de la gratitud de Pablo, de que Cristo considerara fiel a Pablo. Entonces, ¿cómo debemos leer esto entonces? Deberíamos entender que Pablo está diciendo aquí que es una jactancia de su propia fidelidad. Podríamos estar tentados a creer en eso. Podríamos estar tentados a interpretar de esta manera si lo leemos rápidamente. Pero no es en absoluto lo que Pablo está expresando. Pablo no se jacta en su propia fidelidad. Pablo no está diciendo, wow, Cristo me vio tan fiel, así que me salvó. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Por el contrario, lo que está diciendo aquí lleva la idea de que es una sorpresa, de que está impactado, desprevenido incluso de pensarlo, incluso considerarlo, le impresiona. Realmente deberíamos leerlo más como esto. Doy gracias a Jesucristo nuestro Señor porque me consideró a mí fiel. ¿En serio? ¿A mí? ¿Yo fiel? Ciertamente no digo que soy el mejor y soy el más grande y soy el más fiel y es por eso que el Señor me salvó. No está diciendo eso en lo absoluto. Y quiero demostrárselo. Note el resto del versículo. Note lo que dice. Me puso a su servicio a pesar de que antes era un blasfemo, un perseguidor y un agresor violento. Vamos a regresar a esto de ponerme en el servicio más tarde, pero quiero que veamos cómo se desarrolla este argumento, cómo Pablo lo desarrolla con esta cláusula, a pesar de que antes era un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Es por eso lo que se llama una cláusula concesional. Es una cláusula que está subordinada a la idea principal, que viene bajo la idea principal, pero entra dentro de una manera inesperada. Es impactante, es como una sorprendente, te deja desprevenido. Lo que Pablo está diciendo aquí, que él está sorprendido de que alguien cualquiera, especialmente Cristo, lo considere fiel y lo ponga a él en el servicio con su pasado. Y eso impacta a Pablo. Te puedes imaginar, aunque dice Pablo, que es una sorpresa que lo haya considerado. Tiene un pasado tan perverso. Note lo que dice allí. Eso es una descripción triple de su pasado que tiene aquí. Y realmente esta descripción progresa en la naturaleza de su impiedad. Progresa en su pecaminosidad. Mire lo que dice. Dice primero que dice que es un blasfemo. Esta palabra de blasfemo describe a alguien que habla audazmente en contra del Señor, calumnia sus afirmaciones de ser el Mesías y también buscó animar a otros a hacer lo mismo. Realmente no es una gran descripción para alguien, era un calumniador de Cristo. Pero se pone peor, mire lo que dice el siguiente, perseguidor. Esta es una palabra que describe a alguien que persigue a alguien o lo caza como lo harías con un animal con el propósito de dañarle. Lo maltratas, corres de él, lo persigues y última instancia me haces sufrir a alguien.
Así que no solo habla en contra de Cristo, no solo busca dañar a quien le cree en Cristo para perseguirlo, sino también, note lo que dice, un agresor violento. Esa es la palabra que describe la violencia física. Pablo estaba en una misión antes de ser salvado para ver cómo mataba a los cristianos. Quería hacer daño a los demás, incluso hasta el punto de la muerte, daño de asesinarlo. Esta es la reputación de Pablo. Así que Pablo está recordándole a Timoteo: yo era un calumniador de Cristo que perseguía a los creyentes buscando matarlos, y sin embargo Cristo me encontró fiel y me alistó a mí para servirle a él. Qué impactante fue eso. 30 años más tarde, Timoteo, y todavía estoy conmocionado por esa verdad. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Puedo hacer un comentario rápido, ser puesto en el servicio. Si ven, Pablo no fue salvo para que él pudiera sentarse en la banca. No fue salvado para que pudiera ver a otros hacer la obra del ministerio. Pablo fue salvado inmediatamente, fue puesto al servicio de Cristo. Y digo esto porque es importante que nosotros nos recordemos también de esta noche. Si usted ha sido salvo aquí esta noche, entonces ha puesto en el servicio para Cristo de alguna manera. Podemos sentarnos y esperar que los pastores hagan todo. No, si has sido salvo, se te han dado dones y has sido puesto al servicio de Cristo, ya sea que se signifique por un día o haya sido salvo por 30 años, salvo por 60 años, ha sido puesto al servicio de Cristo. Así que hagamos la pregunta a nosotros mismos: ¿estamos escandalizados de que Cristo nos alistara en el servicio? ¿Pensamos con razón en nuestra historia al respecto? Podrías estar pensando: bueno, Dallas, nunca he matado a nadie porque soy cristiano. Y espero que eso sea verdad. Pero todos nosotros tenemos un pasado pecaminoso. Todos nosotros, si entendemos correctamente nuestra vida pasada, entonces sabemos que fue pecaminosa. Todo verdadero creyente ve su pasado correctamente. Así que cuando compartimos nuestro testimonio, no debemos hacerlo de tal manera que a veces se exprese que lo que escucho es simplemente estaba bien y luego hice una oración y fui salvo. Yo solo estaba caminando haciéndolo bien y entonces el Señor me salvó. No. Realmente no es fiel decir eso. Lo que Pablo está haciendo aquí no es fiel a la forma como Pablo lo describe aquí. No simplemente lo estaba haciendo bien. Pensaba en mí mismo bastante y todo me iba bien, y entonces el Señor me salvó. Él fue bondadoso conmigo, pero aquí vemos a Pablo estaba impactado porque se recuerda que su pasado era tan malvado, y aunque nunca hemos matado a un cristiano o algo tan atroz, todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Entonces, cuando pensamos en nuestras vidas, cuando pensamos en nuestra historia, somos capaces de articular pecados específicos por los que Cristo murió, como Pablo lo está haciendo aquí. Somos capaces de pensar en nuestros pasados y articular en ese mismo sentido, en esa misma idea. Nuestra vida pecaminosa puede conmoción y asombro y al mismo tiempo gratitud por la salvación, como lo hace Pablo aquí. Nuestra vida pasada nos impulsa a querer servir a Cristo aún más en la presente era. Verdaderamente debería. Entonces, ¿cómo estas verdades nos ayudan a presentar claramente y entender nuestro testimonio y defender con los falsos maestros? Bueno, piénsalo, los falsos maestros no dicen que la ley de Dios es solo para aquellos del antiguo pacto, que no aplica para nosotros los creyentes del nuevo pacto. No, esos falsos maestros dicen que pueden ser salvos sin hablar de pecado. Redefinir el pecado es solo un error en un accidente en comparación con una decisión que hacemos, que tomamos, que es una ofensa de un Dios santo. Los falsos maestros no dicen que seas salvo y luego no cambiar. Ellos no dicen que vengas como eres y te quedas como eres.
No, ellos dicen que vengas a la iglesia como un consumidor en lugar de un adorador que está preparado para servir a Cristo de cualquier manera que sea necesario. Estas cosas son mentiras, amigos, y entender correctamente nuestra pecaminosidad pasada y entender correctamente el aislamiento de Cristo para servirnos es un poderoso testimonio en contra de tales falsas enseñanzas o falsos maestros. Así que eso nos trae a nuestra tercera verdad del testimonio de Pablo que defiende a los falsos maestros, y es que la misericordia y la gracia son los medios. La misericordia y la gracia son los medios. ¿Cómo surgió todo eso? ¿Cómo Pablo pasa de un hombre violento a un creyente que sirve al Señor? ¿Cómo sucedió? Bueno, vamos a anotarlo aquí en el medio del verso 13. Note lo que dice en el medio del verso 13. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, y la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Me encanta la forma como Pablo expresa lo que el Señor ha hecho por él aquí. Se me mostró misericordia. En el griego, esta frase es pasiva por el destinatario de la misma. Literalmente se puede leer de esta manera: fui misericordioso. Esta misericordiosa no es el resultado de su propia acción, sino que es una bendición divina. Él fue misericordioso porque, como dice Pablo, actuó de manera ignorante y en incredulidad. ¿Qué significa esto? Pablo está acusando el pecado en esta manera, está justificando bajo la ignorancia, no en lo absoluto. Un comentarista lo explicó de esta manera y lo encontré muy útil. Dice esto, cita: Pablo no está tratando de mitigar su culpa. Su ignorancia no lo excusa. La ignorancia es en sí misma parte del resultado del pecado y es en sí misma pecaminosa. Pero no había actuado deliberadamente en contra de mejores convicciones, ni había endurecido obstinadamente su corazón, ni se había resistido voluntariamente al Espíritu Santo. Y actuado con un perjuicio ciego e irracional, pensando erróneamente que con ello estaba haciendo un servicio a Dios. Note esto: cuando su ignorancia fue destrozada en el camino de Damasco por un poderoso estallido de iluminación, ya no era un ya era un creyente, final de la cita. Así que Pablo está articulando aquí que su pecado fue grande, pero la gracia fue más abundante que su pecado. Él está articulando también, como sabemos, en Romanos 5, 20 y 21. Él dice esto, que la ley entró para que la transgresión aumentara, pero donde abundó el pecado, también abundó la gracia. Así que también la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, reina. Claramente, amigos, si te ves a ti mismo correctamente, si te ves a ti mismo como pecador y te das cuenta de que la misericordia y la gracia te fueron mostrados incluso cuando estabas cegado por tu pecado, entonces vives una vida de gratitud y servicio a Cristo. Sus bendiciones son inmerecidas. Sus bendiciones en nuestra vida no deben resultar en orgullo, sino que deben resultar en humildad y gratitud. Tal vez estás aquí esta noche y estás pensando: mi pecado es demasiado grande para que Dios me salve. Espero que no estés pensando eso, pero si lo estás haciendo, mi pecado es muy grande para que Dios me salve. Bueno, amigo, quiero decirte que eso es una mentira. Si tienes aliento en tus pulmones, entonces puedes ser salvo. Si clamas a Dios con fe, Él te salvará. La gracia que Pablo está describiendo aquí, la gracia que él está describiendo en el perdón de sus pecados, qué gracia tan inmerecida ser perdonado de pecado. Y es una gracia para cada creyente que es más que abundante. No se puede pecar aquellos que ponen la fe en Cristo. Así que los falsos maestros dirían esto: ¿qué podría querer conseguir un falso maestro con ir tras de esa cosa? Bueno, algunos podrían decir que no podría ser salvo. Algunos podrían decirte que no fue por la gracia, que no se debió a la misericordia, que no se estaba siendo misericordioso. Tienes que ganártela, tienes que superarla, tienes que ganarla. Tienes que vencer tu pecado por ti mismo. Podría decirte un falso maestro: bueno, esta es la verdad. Dios actúa sobre nosotros. Si tú eres salvo esta noche, entonces es porque la misericordia se mostró así como se mostró a Pablo. Esta es una gran y fascinante verdad. Así que nos lleva a nuestra cuarta verdad esta noche, que es que la salvación resulta en la fe
y el amor. En nuestro testimonio, los resultados de la salvación que debemos expresar son que la salvación resulta en la fe y en el amor. Note lo que Pablo dice aquí al final del verso 14. Con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia abunda en su vida y este es el resultado. El resultado de la gracia contrasta con la incredulidad y el odio de su vida anterior. Realmente fue una vez un hombre caracterizado por la incredulidad debido a la ceguera de su pecado, y la incredulidad lo llevó a un gran odio hacia los creyentes, y ahora en contraste en la fe, su fe y su creencia lo impulsa a amar a los creyentes. Qué contraste tan marcado. Solía odiar a los creyentes y ahora los ama. Esto es el resultado de la salvación para el cristiano. Primera de Juan 2, 10 y 11. No necesitas ir allá, pero dice esto. Dice que aquello que ama a su hermano permanece en el amor y no hay motivo para tropezar en él. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Una de las marcas más claras de un verdadero creyente es la fe y el amor. Por lo tanto, debemos expresar eso cuando compartimos nuestro testimonio. Debemos expresar que ahora en Cristo amamos a los creyentes. Ahora en Cristo creemos en la palabra de Dios en lugar de creer en nuestros propios pensamientos. También podríamos agregar aquí que no creo que Pablo simplemente estuviera contrastando su vida anterior con su vida actual. Creo que también está contrastando su vida de fe y amor con aquellos que son falsos maestros. Él está tratando de animar a Timoteo a tratar con estos falsos maestros, y estos falsos maestros los escribe en esta carta como aquellos que se han apartado de la fe, capítulo 1, verso 6, y los falsos maestros que actualmente son blasfemos, capítulo 1, versículo 20. Y también dice en el capítulo 6, versículo 4, que estos falsos maestros están involucrados en la envidia, la contienda, el lenguaje abusivo y las sospechando unos con otros. Así que está contrastando su vida con la vida de ellos, y es muy obvio, está muy claro. ¿Ves la gran diferencia? Así que nuestro testimonio personal debe estar lleno, debe estar absolutamente explotado con los resultados de la salvación. ¿Cuál es el fruto de tu vida que es tan evidente que no puedes evitar compartirlo con alguien cuando compartes tu testimonio? ¿La fe y el amor salen de tus labios? Así que vamos a recapitular en lo que hemos estado esta noche. Hemos estado la gratitud a Cristo, al estado, aunque sea malvado, la misericordia y la gracia se me dio resultado en fe y en amor. Y ahora nuestra quinta verdad del testimonio de Pablo que defiende de los falsos maestros es que la salvación era el propósito de la venida de Cristo. La salvación era el propósito de la venida de Cristo. Nótelo, verso 15. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es una declaración digna de confianza, dice que merece plena aceptación. Y esta es una forma bastante singular en que Pablo dice esto, y probablemente se refiere a una cita o un dicho común de la época. Es un dicho común de la época que todos los creyentes entendían universalmente y todos los creyentes aceptaban universalmente. Un comentarista lo expresó de esta manera diciendo que la cita, en todos los sentidos, sin reserva, sin vacilación, sin la menor duda, esa verdad se aceptaba. Esta declaración. Entonces, ¿cuál es la declaración? ¿Cuál es el dicho? ¿Cuál es lo que en todo sentido y sin reservas creyó que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores?
Qué verdad tan importante, aunque aún así esta verdad que debe ser y es absolutamente aceptada universalmente por todos los verdaderos creyentes, es el fundamento del Evangelio y señala dos grandes verdades teológicas, la encarnación de Cristo y su redención y la redención de los pecadores. Así que mientras que pensamos por esto por un momento en la luz de nuestro testimonio, si esto es demasiado básico, si esto no es demasiado básico para Pablo, para articularlo a Timoteo, su camarada más cercano durante casi 20 años, entonces esto no es demasiado básico para que lo articulemos cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio. Cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio y compartir nuestro testimonio, seamos claros en lo que creemos. Seamos claros en cuáles verdades creemos. No solo digamos simplemente fui salvo, aunque eso sea cierto. No digamos simplemente que hice una oración, aunque tú lo hayas hecho. Todo eso puede ser verdad, pero no es demasiado elemental decir que creemos que Jesucristo vino a este mundo, que creemos que nació de una mujer virgen, que vio una vida sin pecado, que murió una muerte sin pecado, que resucitó 3 días después, que redimió a los pecadores del mercado de esclavos, del pecado y finalmente la muerte, y que fue por gracia que creo en eso y por fe, y ahora se me ha concedido el perdón de mis pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, y que mi vida ha sido transformada por ese mensaje. Yo no camino en la oscuridad, camino en novedad de vida. No tengamos demasiado miedo de compartir esa verdad. Pablo no lo era. Pablo le dice a sus amigos cercanos, Cristo vino con este propósito para salvar a los pecadores. Es una verdad fascinante, es el mensaje central del Evangelio. No es demasiado elemental. No acortemos eso cuando demos nuestro testimonio, ¿verdad? Debemos dar nuestro testimonio con tanta claridad sobre lo que creemos acerca de quién es Cristo y por qué vino. Pablo continúa al final del versículo 15 y declara que estos pecadores a los que Cristo vino a salvar, que él, Pablo, él es el primero de todos. Les puedo asegurar que él no está diciendo esto como podríamos decirlo nosotros. Nosotros podríamos decirlo que alguien venga y diga, no eres tan malo, ¿sabes? Podríamos decir esto y esperar que uno de nuestros amigos diga, te conozco y no eres tan malo. Y él cree en eso. Y a veces vemos a los padres hacer esto cuando escuchan el testimonio de sus hijos. Dicen, ni cariño, no eres tan malo. Y eso no es realmente útil, padres. Ellos eran malos. Todos éramos así de malos, ¿verdad? Tenemos que saber que somos muy parecidos a lo que Pablo dice así de él mismo. Él era el primero de los pecadores, dice él mismo, se ve de esa manera. Una cosa que encontré muy interesante al estudiar este pasaje es el uso histórico de la palabra pecadores y me pareció muy fascinante. Verás, esta es una palabra nueva. Esta es una palabra que los cristianos comenzaron a usar en la era del Nuevo Testamento. Esta era una palabra muy comúnmente utilizada por los fariseos para describir a aquellos que no obedecían estrictamente la ley de acuerdo con sus estándares. Eran llamados pecadores. Nunca se llamaron a sí mismos, nunca se describieron a sí mismos como pecadores. Describieron principalmente a los gentiles, a personas que odiaban en su corazón, que no respetaban la ley como ellos lo hacían. Los llamaban pecadores. Así que Pablo está agarrando esa palabra y me encanta y agarra esa palabra que no tengo duda que la usó muchas veces hablando de los gentiles y la usa universalmente para hablar de todos los pecadores y dice, yo era el peor de ellos. Probablemente todos recordemos cómo Pablo solía describirse a sí mismo, cómo solía considerar a su propia vida. Decía que era el fariseo de fariseos. Él fue un hombre que menospreciaba a los gentiles, que no respetaba la ley o como él lo hacía y los llamaba pecadores. Y me encanta eso, me ama la gracia de Dios aquí. La misma palabra que solía usar probablemente para describir ahora está diciendo que él era y que fui el peor de ellos, dice Pablo. Y es fascinante, es grandioso cuando nos vemos nosotros correctamente y algo que nosotros todos aquí deberíamos estar
orando, Señor, ayúdanos a vernos correctamente, ayúdanos no a imaginar que todos éramos buenos, que lo estábamos haciendo bien antes de Cristo. Usted podría decir, ¿qué dicen los falsos maestros acerca del propósito de la vida, de la venida de Cristo? Bueno, ¿qué dirían ellos? Hemos escuchado, dicen, eran un hombre bueno, Cristo es un buen hombre, era solamente un profeta, él vino, ¿qué tal está? Vino solo para mostrarnos cómo amar a los demás, para satisfacer las necesidades del mundo. Seamos claros, amigos, en nuestro testimonio, como Pablo es claro, dice que es una declaración confiable que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él es el Mesías, Él es la única manera en que puedes ser salvo. Así que estas son las últimas verdades, se desarrollan rápidamente, pero la sexta verdad es el impacto en los demás, evangelísticamente hablando. La sexta verdad es el testimonio de Pablo, es que tiene un impacto evangelístico en los demás. Nótelo en el verso 16. Mire lo que dice. Sin embargo, porque esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara, se repite así mismo, Cristo demostrara su paciencia como un ejemplo para lo que habrían de creer en él para vida eterna. Hay una razón por la cual Pablo describe aquí en este pasaje realmente un propósito de por qué Cristo salvaría a los pecadores, hombres y mujeres tan miserables como el hombre que Pablo mismo es. Él le da la razón. Cristo elige salvar a algunos, incluso a los peores pecadores, incluso a veces el último minuto de su vida para mostrar su carácter, su paciencia y su magnificencia. Quiere demostrar eso. Quiere que veamos su gloria. Ustedes pueden recordar lo que los discípulos pensaron del apóstol Pablo en Hechos 9:26. Dice, le tenían miedo a Pablo, no estaban seguros de que fuera un verdadero discípulo, ¿se acuerdan de ellos? Estaban nerviosos, estaban asustados, sabían que su pasado era tan perverso, es tan notoriamente perseguidor de los cristianos que le tenían miedo porque era violento, era un perseguidor. No estaban seguros de si su conversión era cierta o no. Y Pablo saca todo esto y pone todo esto como un ejemplo para nosotros. Él dice, incluso aquellos en nuestra vida, y probablemente tienes algunos en tu mente en este momento, incluso aquellos en tu vida que imaginas son completamente insalvables, están tan alejados. Quiero que los traigas a personas en tu mente y te des cuenta de que Pablo dice que pueden ser salvos. Pablo dice, yo fui uno así, de tan malo como eso, y el Señor me salvó. Si todavía tenemos aliento en nuestros pulmones, entonces el Señor puede salvarlos. Esto nos incita para el evangelismo, ¿no es verdad? Esto nos impulsa a pensar en las personas que están en nuestra vida y que nunca rendirnos de ellos. Llevarles constantemente el evangelio y compartir constantemente nuestros propios testimonios y a ver si el Señor penetra esos corazones. Por último, la verdad final. Hay una verdad final, la número 7 para nosotros esta noche. Y es que el resultado final es la gloria de Dios. El resultado final del testimonio de Pablo es la gloria de Dios. Nótelo, el verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, podríamos pasar varios sermones desempacando las palabras que Pablo usa aquí para describir a Dios y muchos lo han hecho. Muchos han predicado muchos sermones de este verso. Pero solo quiero decir esto para concluir esta noche, que nuestros testimonios y nuestras vidas por nosotros aquí en Cornerstone, nuestro objetivo para nuestros testimonios y para nuestra vida debe ser para la gloria de Dios.
No deberíamos ser lo que he oído llamar ladrones de gloria. No deberíamos estar robando la gloria de Dios. No deberíamos imaginar que los elogios deben venir hacia nosotros mismos. Nunca deberíamos imaginar que nuestra salvación es algo grandioso que hicimos. Ustedes ven aquí Pablo trayendo una adoración tan grande a Dios. Él dice, quiero que mi testimonio sea para la gloria de Dios, el único Dios verdadero y vivo y verdadero. Y esta es mi oración para ustedes para esta noche. Amén. Inclinen su rostro conmigo. Señor misericordioso, gracias por esta oportunidad de pensar en nuestros testimonios, de pensar en cómo compartir todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, ruego que cada uno de nosotros se lleve estas verdades y que pensemos en las oportunidades que traes a nuestra vida, en el ministerio, en el trabajo, a la familia, con los amigos, que pensemos en cómo podemos ser fieles para compartir el evangelio con ellos, incluso a través de la obra que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos correctamente. Ayúdanos a conocer la obra que has hecho y a que todo eso sea para tu gloria. Y en tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.